Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, querida audiencia de Enlace Iberoamericano, perteneciente a prensamercosur.org.net y su Radio Mercosur, que tenemos en los podcasts hermanos de Enlace Sudamericano, que trata todos los temas interesantes de nuestros países hermanos de Mercosur y de América Latina en general. Y bien, hoy tenemos a un tema interesantísimo para casi todos nuestros oyentes, porque todos, en general, salvo los menores, utilizamos el dinero y la inversión y las finanzas como una herramienta de supervivencia, pues, que todos tenemos que desarrollar y aprender cómo se utiliza. Bueno, pues hoy tenemos el profesor don José Antonio Pérez, que es el responsable de formación con una larga experiencia, que nos contará un poco su semblanza y su currículum, del Instituto BME, Bolsa de Mercados Españoles. Es sin duda una de las personas más interesantes y con más experiencia para que nuestra audiencia comprenda la importancia de la salud financiera, que se basa en la educación financiera. Y como cada año, el primer lunes de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera. Este año se celebró bajo el lema, bajo la frase, bajo el mensaje de finanzas digitales, porque ya sabemos todos la importancia que tiene el mundo digital en las inversiones, en las finanzas y en general en el mundo de la economía. Finanzas digitales: aprende, innova y avanza. Este es el lema de este año, que nuestro profesor don José Antonio Pérez presentará con un currículum que repasaremos a lo largo del programa. Después de que nuestros corresponsales nos han puesto al día, creo que esta educación financiera, que este año, curiosamente, 2024 celebra el 10º aniversario de ese establecimiento de educación, es una iniciativa global, pero basada en ese plan de educación. Y en caso del mundo español, que nuestro profesor domina, y el mundo ibérico, está favorecido, ya digo, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, también el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y muchas entidades colaboradoras que seguro que querrán o no querrán, pero en cualquier caso creo que son merecedoras de nuestro mayor halago. Es don José Antonio Pérez, que nos hablará sin duda de esas finanzas para todos. Estas actividades y el objetivo nos lo va a explicar él, pero según el Banco de España, la cultura financiera hace referencia a todos los conocimientos, conductas y actitudes que nos permiten tomar esas decisiones a lo largo de nuestra vida y que nos sirven para poder manejarnos mejor a nosotros y a nuestras familias y en general a nuestras empresas. Nadie, repito, más interesante a mi entender hoy en día, aunque habrá otras personas con mayor, capacidad de decisión estratégica, pero con una formación excelente, que a mí me gustaría que don José Antonio Pérez nos comentara un poco su vinculación con el mundo del academicismo y de la formación, porque incluso es profesor asociado de universidades, etcétera. Si me permite esta primera pregunta, don José Antonio, y felicitarle por estar en este programa de Enlace Iberoamericano, me atrevo a preguntarle delante de nuestros corresponsales en Colombia y en México, que luego seguro que le hacen alguna otra pregunta más interesante que la mía, pero permítanme ellos que haga yo la primera. ¿Puede usted contarnos algo su enorme vinculación con el mundo de la formación y el mundo de la economía y finanzas, por favor? Muchas gracias, don José Antonio.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes en Madrid, buenos días en Latinoamérica, en los diferentes sitios. Es un placer para mí tener una audiencia tan numerosa como me pusieron en antecedentes antes. La verdad es que mi vinculación con la formación viene de muchos años atrás. Bueno, pues de cuando yo era estudiante y en primero de economía no tenía muy claro allí en la Universidad de Alcalá de Henares, la tierra de Cervantes, pues no tenía mucha idea si esto me iba a gustar o no. Ya en segundo me di cuenta de que la economía era lo mío y posteriormente, por unos motivos u otros, los derroteros profesionales me llevaron al ámbito del estudio, de estudios sectoriales, estudios macroeconómicos de algunas realidades en España y regionales también. Y más tarde en el mundo de la bolsa desde el año 2000, que pertenezco a Bolsas y Mercados Españoles. En concreto, yo estoy situado aquí ahora en una de las salas de formación del Instituto BME, en el precioso Palacio de la Bolsa de Madrid, al que les invito. Tienen mi correo electrónico, o sea que si alguna vez pasan por Madrid de visitarlo. Es un bello palacio, réplica de un palacio que hay en Estambul, en Turquía, nada que ver con España, pero así es, del siglo XIX. Y aquí en la Bolsa Española, donde estamos ubicados en varias áreas de formación, pues vengo desarrollando mis tareas desde el año 2008. Tareas docentes, porque yo me creo esto de la formación. No es que lo practique, o sea, mi trabajo de un horario y tal, y luego uno se vaya a casa, sino que realmente me lo creo. A muchos colectivos de la sociedad, como luego tendremos oportunidad de hablar, y bueno, la verdad es que en lo que es a pie de mercado, como suelo decir yo, no empecé en las aulas, empecé en el puro mercado, en el departamento de supervisión de acciones, en lo que los americanos llaman, o los norteamericanos llaman el stopwatch, enfrente de las pantallas en rabioso tiempo real, delante del mundo de las acciones, en el departamento de supervisión, gestor de la Bolsa Española. Cuando citaba usted antes, Javier, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, alguna mañana allí a las 8 de la mañana nos llamaba, suspende tal valor, y nosotros realmente somos quien damos a la teclita y suspendemos un valor, aunque la autoridad competente para ordenar esa suspensión en una compañía, que significa que no se pueden introducir órdenes ni se puede negociar en ese momento, porque hay un hecho relevante que debe conocer todo el mercado para tomar decisiones, ¿no? Me gustaría empezar por ahí, igual que el mercado, todo el mercado, y no el listillo, el primero de ellos que se entere de una información, una ratilla va ahí y opera. La CNMV lo que hace, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como otros reguladores en el mundo, es suspender un valor, es decir, bloquear un valor. Segundo paso, dar difusión a esa información para que los inversores se hagan cargo de la información que hay puesta encima de la mesa. Para todos, muy importante, para todos. Y luego ya se levanta el valor. Pepito pensará que es una noticia estupenda y comprará acciones. Juanito pensará que es una noticia pésima y venderá acciones. Y Perenganito dirá, pues yo ni compro ni vendo. Algo así es como empecé en el mercado, en el departamento de supervisión. Luego, 6 años más estuve a caballo entre los departamentos de calidad de mercado e índices IBEX, haciendo los ajustes al índice IBEX 35. Luego, esos primeros 8 años, ya un poquito más senior, al margen de esos estudios de economía aplicada que decía que hacía al principio, explotando datos y demás, sectoriales. Ahora ya son datos más de mercado, las compras y las ventas que se producen todos los días en el mercado, que para que se hagan una idea, por lo menos en el mercado español ronda 2 millones de órdenes al día, 2 millones de órdenes y unas 89.000 operaciones al día. En esos otros 6 años donde estuve en los departamentos de calidad de mercado e índices IBEX, ahí hacíamos los ajustes al índice IBEX 35 ante operaciones corporativas. Puedo estar igual hablando en un lenguaje muy técnico, pero no se preocupen que luego vamos al terreno y me quito la corbata y bajo el escalón para ponerlo todo lo más llano posible. Eso me dio mucha experiencia para luego, eso sí, pasar a las aulas con un bagaje claramente de practitioner, que decimos nosotros, es decir, de estar ahí a pie de mercado haciendo cosas reales, ¿no? Yo siempre digo
que quien estudia con nosotros aquí en el Instituto de BME, en el área de formación del Grupo Bolsas y Mercados Españoles, es como estudiar cirugía en un quirófano, ¿no? ¿Qué mejor sitio que estudiar cirugía que en un quirófano, donde mejor te pueden aconsejar sobre qué técnica dejar? Trabajé ya desde 2008, hago full time formación, pero estoy en continuo contacto como el resto de mis compañeros aquí en el Instituto BME, compañeros que son docentes, me refiero, con la casa, para saber sobre ETFs, sobre las últimas novedades en criptoactivos o cualquier otro aspecto, porque la parte buena y la parte menos buena de esta tarea es que el mundo financiero va siempre por delante, ¿no? Entonces esto hace no acomodarse a uno en la silla o en el sillón, sino que por un lado porque los mercados van muy rápidos, incluso muchas veces por delante del propio supervisor y del propio regulador, y por otro lado porque trabajamos en general con gente joven, gente de 25 a 40 años y tal, entonces esa gente está muy al día y nos hace ponernos las pilas a los que como yo tenemos 52 años, ¿no? Pues muy bien, don José Antonio, y esa gran vinculación con la formación, y podría reflejarnos o comentarnos usted la importancia que se le está dando desde su punto de vista a la educación financiera, y dicha educación financiera para nuestros oyentes que sirva de acicate, de palanca para la salud financiera, que es una clave para lograr el bienestar de nuestras personas y familias, de la misma manera que hay una salud física y una salud mental y salud emocional. ¿Podría usted hablarnos de esa importancia de la educación financiera y de la salud financiera un poquito por encima, y lo que supone educación financiera y salud financiera desde su perspectiva, digamos, académica? Pues sí, desde la perspectiva académica, guión practitioner, es decir, guión práctica, esto donde yo estoy, ustedes no lo están viendo, pero no siendo un laboratorio aislado del mundo real, sino que tenemos pantallas y terminales de negociación donde se compran y venden acciones. Lo único es que en lugar de ser reales, pues son en el entorno de formación, en pruebas, no hay dinero real, pero el resto, el terminal es el mismo. Desde esa perspectiva, la educación financiera, insisto, en este matiz que me gustaría recalcar o enfatizar, que es no necesita uno hacer un máster o un doctorado o una gran formación, ¿no? Yo no estoy hablando de 7 años de estudio, estoy hablando de conocimientos básicos, ¿no? Todos tenemos ingresos, todos tenemos gastos, y adecuarnos a un presupuesto que manejamos. Hablo no de presupuesto de una empresa, sino de presupuesto familiar. Yo tengo 2 hijos, pues es útil para todos, para cualquier familia o cualquier persona, aunque no tenga pareja y no tenga hijos, ¿no? Entonces, a mí siempre me llama la atención ahora con esto de esta semana del Día de la Educación Financiera, el lunes 7 de octubre, en el que más de 60 bolsas tocaban la campana a modo simbólico sobre la educación financiera. La verdad es que ese día se toca la campana, que son los primeros... Si me permite, don José Antonio, ese, digamos, ritual excelente, ¿podría explicárselo un poquito a nuestra audiencia? ¿Qué significa en este momento? Dice usted que tocaron 60 bolsas la campana por el Día de la Educación Financiera. ¿Me permite decirle que podría ser más explícito en qué supone tocar la campana y luego sigue comentando para nuestra audiencia? Comprende que hay mucha gente que a lo mejor no sabe ese ritual. Usted me va guiando, claro, porque yo que me dedico a la formación tenemos nuestra deformación profesional, ¿no? Y a veces me voy por derroteros que no conviene. Usted mejor que nosotros, aquí en el Instituto BME, conoce la audiencia que nos va a escuchar en el momento que sea, en el momento que yo sea. Claro, don José Antonio. Usted se refiere ya a alumnos o personas que tienen y de hecho eligieron su formación, que tienen una cierta mínimo conocimientos de las áreas financieras o finanzas y economía, pero nuestra audiencia a lo mejor pues le resulta un poco digamos simpático eso de tocar la campana. Es simplemente porque vamos a hacer, digamos, ser leales con nuestro tema. Nuestra audiencia, hay algunos seguro que no sabe lo que es tocar la campana en 60 bolsas por ese día. Dígamelo usted qué supone y por qué ese ritual, y por qué ese ritual. Claro que sí.
El ritual tiene su origen en las salidas a bolsa. Cuando una empresa sale a bolsa, es decir, hay empresas que están cotizadas en bolsa y sus acciones se intercambian en el mercado todos los días, pueda ser bolsa española, pueda ser bolsa de Nueva York, pueda ser bolsa de París, pueda ser bolsa de México. Da igual el lugar porque el protocolo es parecido en muchos países, no en todos, pero en muchos países. Entonces, cuando una empresa sale a bolsa, es una gran celebración porque es el culmen de que una empresa ha hecho los deberes internamente, ha puesto orden en su casa, con los estados financieros que tiene que presentar al supervisor, CNMV en este caso, Comisión Nacional de Mercado de Valores, o la Autorité de Marché Financier en Francia, la que corresponda, ha hecho los deberes. Entonces, ha hecho un ejercicio de disciplina muy grande para saltar al mercado. Saltar al mercado, que sus acciones sean colocadas en el mercado y pasar al mercado secundario, donde sus acciones se pueden comprar y vender libremente. Entonces hay un acto institucional que por lo menos aquí en Madrid suele celebrarse a las 12 de la mañana, donde el presidente de la compañía se coloca allí una campana en el parqué, se toca y todos empiezan a aplaudir, luego hay un pequeño discurso y un pequeño cóctel. Estamos de celebración porque esa empresa ha dado el salto al parqué, que se suele decir, ha dado el salto al mercado. Entonces es un símbolo de que uno ha hecho los deberes, ¿no? En este caso, si se ha entendido bien esto, y si no, por favor, me interrumpe sin más, ¿no, Javier? ¿Por qué en la educación financiera? En la educación financiera también se toca la campana como acto simbólico, en este caso podría decir, de los deberes que tenemos aún por hacer, ¿no? Porque lamentablemente no hay mucha educación financiera, y hablo con carácter general, no solo en España y en países latinoamericanos, sino en global, en el mundo entero. Yo tengo aquí un estudio muy reciente de estos mismos días del JP Morgan, donde dice que solamente el 18% de los españoles afirma plantearse un objetivo concreto para sus ahorros o inversiones y planificarse con cierto detalle. Como usted decía antes, no es que el inversor tenga que saber exactamente qué acciones comprar, pero sí por lo menos no cometer grandes agravios, ¿no? No cometer grandes agravios o grandes errores de bulto, ¿no? Entonces, el motivo, y no me desvío del tema, de tocar la campana, y lógicamente, dependiendo del hemisferio donde estemos, es una hora u otra, aquí en Madrid fue a las 9 de la mañana, es ese acto simbólico que representa la labor que llevamos ejerciendo desde muchas bolsas, en concreto la bolsa española, en educar financieramente, pero ya no en aspectos sofisticados, insisto, sino en que los estudiantes sepan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. O que, por ejemplo, sepan qué es un préstamo hipotecario. Nosotros siempre decimos, y antes aludía a usted al plan que motivó esto hace años, el plan de educación financiera del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre decimos que la gente joven sabe, con carácter general, saben qué es la epidermis, qué es la célula, pero no saben qué es un préstamo hipotecario. Y yo no sé si este joven o esta joven se va a enfrentar el día de mañana a saber las células procariotas y eucariotas, pero seguramente a un préstamo hipotecario se va a enfrentar si es que quiere comprarse un apartamento. Entonces, esa es la verdadera función de conocimientos, insisto, básicos, preliminares. Bueno, pues como igual que uno... Me parece extraordinario, José Antonio, dos cosas. Y primero, vamos a ceder en breve la palabra a nuestro director brasileiro y Gilson Carmini, pero eso es muy importante. Lo que usted señala me parece muy saludable, hablando de la salud financiera, y es que se trata de la buena gestión, ¿verdad? De enseñar a la gente la buena gestión de economía personal y familiar. No tanto es para ganar dinero, invertir. La educación financiera tiene que ver con esa capacidad que debemos de tener todos para conducirnos con equilibrio, ingresos, gastos, créditos, hipotecas. Tiene usted razón, y luego vamos a hablar con usted de la empresa de la divulgación que tienen, cursos de divulgación que tienen ustedes y webinarios en Brightex. Pero antes de eso, don José Antonio, si me permite, le voy a ceder la palabra a nuestro Gilson Carmini, que estando de viaje, pues tiene a bien formar parte de este podcast y de esta tertulia. Dígame, don Gilson.
Estupendo. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos los oyentes de Radio Mercosur. Un saludo a nuestro querido invitado, ¿no? A don José, por esa importante charla, ¿no? Y acá tenemos preguntas, ¿no? Tenemos acá algunas preguntas que unos amigos enviaron, porque nuestro señal no está saliendo en la página, pero salen algunos medios de comunicación. Y dentro de todo me preguntan cuáles son las principales plataformas para uno empezar a invertir en la bolsa, ¿no? Sabemos que muchas personas ganan la vida con eso. Y la otra pregunta viene de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, que nos pregunta cuáles son los principales medios de créditos y cuáles son los bancos mejores para trabajar con SBLC, DLC y otras cartas de créditos para poder, digamos así, hacer el comercio internacional. Entonces, esas son las dos preguntas que nosotros tenemos desde acá. Muy bien, muchas gracias. Anotadas, y trato de responder. Digo trato de responder porque nosotros aquí en SIX, nuestros clientes son los bancos. Nuestros clientes muchas veces, más indirectamente, son las plataformas. Entonces tenemos un código muy escrupuloso de conducta en el que no podemos favorecer a una y perjudicar a otra. No sé si me explico. En todo caso, yendo al grano, sobre las principales plataformas, lo mejor es investigar, asomarse a Internet, y son muy, por lo menos en el caso español y en el caso suizo, que es el que más conozco, sobre todo el español, son muy competitivas. Es decir, tienen, vamos a decir, reputación y buen hacer. Caería en un error desde mi puesto aquí en el BME, Grupo SIX, si yo le recomendara una y no otra, porque estaría haciendo marketing de una y no otra. Y lo mismo sucede con los bancos. La pregunta desde Santa Catarina, muchas gracias, cierto. ¿Cuáles son los bancos mejores? Los bancos que existen hoy en día en estas, la realidad latinoamericana la conozco menos, pero en este lado del Atlántico por lo menos, pues son bancos solventes. Y son solventes porque lo hacen bien, pero también porque están supervisados por el Banco de España o FINMA, en el caso, el Banco Nacional de Suiza, y otros bancos en el mundo, ¿no? Entonces, ya le digo que tengo que decirle solamente media respuesta, porque no puedo decirle, vaya usted al banco HZW, ¿no? Porque estaría favoreciendo a ese banco que me acabo de inventar y perjudicando a otros que quizá lo hacen igual de bien. Pues muchas gracias, Jason, por tu pregunta y tu intervención. Tenemos también en Colombia a Roberto, seguramente con ganas de intervenir. Pero yo, José Antonio, me atrevo a comentarle, dentro de esas, ¿qué actividades lleva a cabo BME, o sea, Bolsa de Valores Españoles, con otro, pues, sobre todo y utilizando las tecnologías de la información? Veo que ustedes están vinculados, aunque efectivamente no hay que hacer excesiva, vamos, que hay un gran campo de posibilidades de formación, pero ustedes tienen para avanzado, pero también para iniciantes y principiantes, plataformas que yo veo como Braindex, que fomenta el conocimiento de los mercados y de los productos en general de financieros, para que la gente, porque hay una cosa que quiero decir a nuestra audiencia, que nuestro mejor ahorro es una buena inversión, y sobre todo de manos de expertos. Hoy en día, las tecnologías, la información, también usted nos hablará del potencial que tiene y las posibilidades que nos da a democratizar las finanzas. La pregunta referida es, por lo tanto, con ese gran campo que usted abarca, ¿qué actividades lleva a cabo ya, no solo formativas, sino de toda índole, la Bolsa de Mercados Españoles en este sentido, y cómo sirve a esto que llamamos educación financiera? Don José Antonio. Muchas gracias. La verdad es que esto me da una oportunidad muy buena para hablar de nuestra compañía. ¿Por qué digo esto? De nuestra compañía y de nuestra actividad, que no es nueva, lleva celebrándose ya más de 30 años. O sea, que no somos nuevos en el negocio. En el negocio, mal dicho, seguramente en la actividad. No voy a negar que nosotros ingresamos por nuestros cursos, pero BME no se dedica a eso. O sea, la Bolsa Española se dedica a difundir información, el IBEX 35, a gestionar inversiones, a
gestión de inversiones, a poner la plataforma para que las inversiones lleguen y a canalizar recursos, a poner la plataforma. Es decir, que no somos una escuela de negocios. Cobramos por nuestros cursos, pero no somos una escuela de negocios. ¿Por qué matizo esto? Porque hablaba usted de democratizar las finanzas. Es verdad. Pero desafortunadamente, otro de los efectos perniciosos que ha tenido COVID-19 allá en el año 2020 ha sido que, bueno, pues con un portal de internet y con una cámara y un micrófono, pues yo me puedo montar aquí una escuela de negocios y tal. Hay muchos engañabobos que dicen que dan formación y rascas un poco y detrás no hay nada, ¿no? Es pura apariencia y es pura pancarta, ¿no? Entonces, nosotros sabemos lo que hacemos porque llevamos más de 30 años haciéndolo y porque estamos trabajando en el quirófano. Es decir, somos quienes gestionamos los mercados. Una clase sobre matemáticas financieras la podría dar igual de bien cualquier profesor de una universidad española o latinoamericana, pero hablar de la cobertura con opciones, pues eso quién mejor lo haga que alguien que lo ha hecho o lo hace o quien ha visto cómo funciona el mercado de acciones. En ese sentido, quiero poner ahí un pequeño semáforo ámbar, si no rojo, para decir cuidado, porque toda la información que recibimos, por ejemplo, a través de internet, pues una es de calidad y otra es de calidad. Y muchas veces no lo dice el precio. Nosotros, hablaba usted antes muy acertadamente, muy a colación, sobre nuestra plataforma Braindex, como Brain en inglés y Index, Braindex, el juego de palabras, Braindex Academy. Si te quedan en Google Braindex Academy, pues sale ahí en nuestros cursos, que no son necesariamente caros. Verán ahí que son de 45 euros, 70 euros, 80 euros. Un curso sobre opciones, sobre introducción a los productos derivados, que tiene una duración de 1 hora y media, sobre el mundo de las acciones y la renta variable, sobre los fondos de inversión. Bueno, una cantidad de temáticas, todas para principiantes, aunque es verdad que hay algún curso avanzado, pero los precios son, irrisorios, ¿no? De 45 euros, yo no sé si tenemos un curso de 100 euros, yo creo que todos están por debajo de los 100 euros, ¿no? Y son cursos que uno puede visitar. Si me permite, don José Antonio, creo que nuestros oyentes que hoy usted es casi una plataforma online, no tenemos más compromiso que con nuestra audiencia y creo que ustedes son esa Brain Index, son la única plataforma de formación financiera acreditada por la bolsa con un profesorado experto y en exclusiva. ¿No es cierto que es una, digamos, marca del instituto que usted organiza, pero que es la única acreditada y que además también crean ustedes no solo divulgación, sino que crean lo que llaman talento financiero? Pues me permito esa puntualización porque usted igual lo da por supuesto. Y si puede usted seguir con... Otra vez volvemos a hablar de la deformación profesional, ¿no? Efectivamente, por supuesto que es verdad que es la primera plataforma financiera 100% online, y fíjense si estamos comprometidos con la divulgación financiera, que es verdad que la montamos nosotros, el 95% de los cursos son en español, pero también hay algunos en inglés, pero no somos los únicos que impartimos los cursos. Tenemos acuerdos con otras universidades privadas, la mayoría de ellas, que prestan sus profesionales, que también saben muy bien lo que hacen y ponen allí sus cursos, ¿no? O sea, no estamos cerrados a, oiga, este es nuestro negocio y queremos hacer, sino que estamos totalmente abiertos y tenemos muchos colaboradores. Creo, don José Antonio, que entre estas universidades hay varias, digamos, de América Latina. ¿Puede usted, si es tan amable, para nuestra mayor audiencia de nuestros hermanos de Latinoamérica, comentar a esos acuerdos que están llegando y la importancia que tiene esa coordinación de las bolsas mundiales a través, digamos, de entidades como IOSCO, para poner a nuestra audiencia un poco en
prevención de la seriedad que tiene que tener este mundo y la coordinación del mundo bursátil. Repito, el acuerdo que tienen ustedes con las universidades de América Latina y por otro lado lo que supone esa coordinación a través de IOSCO, que nadie mejor que usted puede explicar lo que supone esa, digamos, regulación y seriedad financiera. Vale, en cuanto al primer punto, y muchas gracias por las preguntas que reconduzcan muy bien la entrevista o la charla. En primer lugar, en cuanto a los acuerdos, nosotros, permítame dar un paso atrás solamente. Nosotros, yo he dicho que somos el Grupo SIC, somos la tercera bolsa más grande de toda Europa, en términos de capitalización a cierre de 2023. Entonces, gracias a Suiza, tenemos una puerta abierta a Asia y gracias a España tenemos una puerta abierta a Latinoamérica. Y esto es una realidad. El mercado Latibex, sin ir más lejos, es un mercado de valores latinoamericanos, la mayoría de ellos brasileños y mexicanos, donde en este momento este mercado está cerrado, porque son las 6:34 de la tarde aquí en Madrid, el mercado está cerrado, pero en México están muy activos ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que mañana por la mañana, a las 12 de la mañana, hora española, se estará negociando TV Azteca o cualquier valor mexicano que pertenece a Latibex. Entonces, hace muchos años, nada menos que en 1999, abrimos esa parte a Latinoamérica. Y esto también se traslada en el tema de la educación financiera. Con esos acuerdos que el Instituto BME ha firmado, por ejemplo, con la República Dominicana, por ejemplo, con la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y por no hablar de la tecnología que hemos exportado a México hace años, MexDev, el mercado de derivados en México. Serían 3 ejemplos de esos acuerdos, algunos de ellos recientes. Por otro lado, en cuanto a la coordinación con IOSCO, efectivamente, gracias a la Federación Mundial de Bolsas a la que pertenece BME y la Federación Europea también y la Federación Iberoamericana, pues estamos muy coordinados porque, miren ustedes, nos dedicamos a lo mismo. Y nos dedicamos a lo mismo desde hace muchos años, ¿no? Y hablo de la doble faceta educación financiera. Si no recuerdo mal, México es una de las pocas escuelas que hay dentro de la bolsa. La otra está en Milán, en Italia, y la otra es esta de la que les hablo. Don José Antonio, y habla usted ahora, perdóname un segundito, de la tecnología y esa gran relación con IOSCO y tal, pero es que antes de que se nos olvide y que nuestros corresponsales oyentes nos reprochen, hablando de tecnología, creo que no debemos dejar pasar la importancia que está teniendo, y un poco usted que se dedica al tema de la formación para nuestros hermanos de América Latina y que tienen ustedes esos acuerdos con esas universidades que podrá seguir luego, importancia de la tecnología en estas nuevas, digamos, mecanismos de democratización, y que lo digo en serio, de acercamiento a la inversión, que es el mejor ahorro a mi entender, y sobre todo en empresas que necesitan ese aval de apuestos de accionariado de toda índole, esa enorme vinculación que supone desarrollar esas empresas, sobre todo startups que llaman, o sea, las empresas de tecnología de gran crecimiento. Y por eso, hablando de tecnología, me atrevo a decir 2 cositas para nuestros oyentes antes de que se nos olvide. Uno, que si puede por encima hablar del mundo de la blockchain y lo que supone este acercamiento a las nuevas tecnologías, incluyendo el machine learning e inteligencia artificial, que usted como profesor avezado seguro que sabe divulgarlas, y lo que supone la tokenización, todo este mundo que viene, que va, yo creo que a animar a nuestros oyentes a invertir más que simplemente poner en depósitos su dinero. ¿Qué opina de esta democratización que puede entre las nuevas tecnologías para nuestra audiencia? Bueno, Warren Buffett, que es un filántropo multimillonario americano, que seguramente muchos conozcan, aunque yo siempre digo que primero supongo que sería multimillonario y luego filántropo, no, ese es el orden, no conozco ningún filántropo que antes. En fin, este señor, el gestor de Berkshire Hathaway, es norteamericano, y él siempre dice: no invierta usted en algo en lo que no entienda. Supongo que si lo hubiera dicho el inversor Pepito, nadie le hubiera hecho caso, pero lo dijo Warren Buffett. Entonces, efectivamente, abre un mundo de posibilidades, la tecnología abre un mundo de posibilidades muy grande,
Es verdad que es democrática, es ágil, es transparente hasta cierto punto, tiene sus inconvenientes. Es un mundo efectivamente a mirar con cautela por parte de los supervisores, como nos han demostrado, desde la propia Reserva Federal hasta el Banco Central Europeo, que está en trámites de lanzar un euro digital. Pero un euro digital, según asistía a un seminario aquí hace pocos meses, aquí en el Banco de España, a 100 metros de aquí de la bolsa, pues no tiene nada que ver con una criptomoneda. En general, para la gente que no conoce demasiado, es todo el mismo mundo, y otra vez vuelvo a poner el semáforo en color ámbar, ¿no? En color naranja. ¿Ofrece posibilidades? Sí. ¿Riesgos? También. Entonces, en ese sentido, pero es verdad que estamos hablando ya de estadios más elevados. Tenemos un máster en inteligencia artificial con mucho éxito que proporciona y forma expertos en este ámbito para revolucionar la gestión de las inversiones. Un curso que hemos lanzado precisamente hoy se llama Mechanics of Market Operations, What to Know About Technology and Financial Products. Es un curso impartido en inglés también de Instituto BME, pero a no ser que usted me corrija, yo diría que esto uno no entra a hacer una especialización universitaria. Uno entra a estudiar la primaria, la educación primaria. Entonces, era el foco en el que estábamos al principio, y en el que, si usted quiere, vamos a la educación primaria o vamos a lo más avanzado. La tecnología abre muchas puertas, sí. Tiene riesgos, sí. Pero claro, para conocer esa tercera o cuarta planta a la que nos vamos, hay que conocer el bajo y el primero. Tiene usted toda la razón, y hay que ser siempre muy prudente, sobre todo en materia financiera, que ustedes lo son, para acoger estas innovaciones, y tiene que garantizar una total y absoluta, casi completa, digamos, seguridad. Yo también me refería, por ejemplo, y usted lo acaba de decir, a los importantes y diversos cursos divulgativos, y usted ha hecho ello de 100% online, de una de sus Prindex, que es una de sus, digamos, empresas divulgativas de la educación financiera. Yo me refería también a que usted hace muy bien en poner en valor, pero también con respeto a la adopción de las nuevas tecnologías. Y dentro de este campo, me atrevo a señalarle que esa regulación que se está haciendo ahora a través del IOSCO y todas estas regulaciones bursátiles, ¿no le parece que van hacia una mayor coordinación? Y me sugeriría que hasta qué punto esta bolsa, como usted dice, la TIBEX y tal, al acercar más a los ciudadanos, no debe de incorporar también a la pequeña y mediana empresa, que puede ser muy potente, sobre todo la mediana, al mundo de la salida a bolsa, no de los grandes, sino que la mediana empresa pueda tener esa opción derivada de la agilidad que se da hoy con el mundo digital para adquirir acciones, repito, a el mundo de las finanzas. ¿Qué opina de incorporar para nuestros pequeños y medianos, sobre todo medianos empresarios de América Latina y de España, que pudieran tener esa segunda, digamos, plataforma de valores más coordinada para poder invertir en empresas pujantes y que, sin ser tan grandes, puedan hacernos crecer, generar empleo y generar bienestar? ¿Qué opina de esa, digamos, sugerencia o propuesta de incorporar más a la mediana empresa hispanoamericana o ibanoamericana a estos valores? La pyme, incorporarla más al mundo bursátil. ¿Qué opina? Bueno, pues lo que opino es que ese es un ejercicio necesario, no sé si suficiente, pero es necesario, y que no es nuevo. Es decir, el tejido empresarial español, desde hace muchos años, se ha visto que es el 95%, por dar una cifra a grosso modo, pyme, pequeña y mediana empresa. Pero es que lo mismo que ocurre en España ocurre en Suiza y ocurre en países latinoamericanos. Y el primer, yo no lo voy a negar, una de las críticas que tiene la bolsa española y otras bolsas en el mundo, dicho sea de paso, es: oiga, ustedes solo tienen sitio para los grandes, ustedes solo tienen sitio para Telefónica, Repsol, Iberdrola, Santander. ¿Qué hay de los pequeños? ¿Qué hay de los medianos? ¿En Latinoamérica o fuera de Latinoamérica? El primer ejercicio que las bolsas hemos hecho, y en concreto hablo de la española ahora, para dar visibilidad a los medianos y a los pequeños, fue un índice. El IBEX Medium Cap, probablemente la audiencia haya escuchado alguna vez el índice IBEX 35,
el índice de referencia del mercado español de acciones, pero ahí hay compañías muy grandes, que hay un IBEX Medium Cap, un IBEX de mediana capital, de compañías de mediana capitalización, contiene 20 compañías, y un IBEX Small Cap, valores de pequeña capitalización. Esa fue la primera piedra, les estoy hablando del año 2006, que puso BME, la bolsa española, en el camino para facilitárselo a los medianos y los pequeños. Pero más allá, en un segundo estadio, en un segundo paso, fue la creación de BME Growth. Antiguamente se le llamaba Mercado Alternativo Bursátil, para dar cabida precisamente a los medianos y a los pequeños. Hoy se llama BME Growth, como crecimiento en BME, algo así, y es una bolsa, digamos, para pequeños, para medianos, con unos requisitos más laxos, más suaves de salida a bolsa. Pero es que no acaba ahí la tarea desde el punto de vista de la bolsa hacia los emisores, hacia las empresas, sino que antes de ese estadio se habla del entorno premercado, se forma, en este caso no al inversor, sino a las empresas, a que, como hablábamos al principio del podcast de hoy, pongan en orden su casa, tengan disciplina en su casa, presenten cuentas financieras, etcétera, etcétera, se les forma para hacer esa labor de limpieza dentro de casa. Y recientemente, hace pocos meses, un BME Scale Up es un paso anterior a ese. Es un continuo asesoramiento desde que la empresa es pequeñita hasta que se hace mayor. ¿Y cuál sería el estadio de que se hace desde pequeñita que se hace mayor? El primer estadio sería la educación infantil, que sería BME Scale Up, hablo de educación para las empresas, BME Scale Up. Luego se les forma para saltar al mercado, que es el entorno premercado. Luego sería BME Growth, que es la bolsa ya para medianas y pequeñas. Y más, ya el último, el culmen, sería la bolsa grande, donde algunos de esos valores pertenecen al IBEX 35, al índice. Pero hay mucha más bolsa, no es el índice. De acuerdo, don José Antonio, lo que y usted lo acaba de referir muy bien y lo acaba de describir en todas sus alternativas y variedades. El mercado alternativo bursátil, o usted llama mercado alternativo bursátil, o BME Growth, crecimiento, que ya me parece un poco impertinente llamar growth a algo que es, claramente español y castellano, me parece un error grave, que le llamen pues en proceso de expansión. Es que expansión o crecimiento, pero ¿por qué growth? Si tenemos una lengua que hablan con la iberofonía 900 millones de personas, etcétera. Lo que me parece extraño, y perdóneme, y usted lo acaba de reflejar muy bien, es que la bolsa española y el MAF están supervisados por lo mismo, por la Comisión Nacional de Mercados y Valores. Sirve para canalizar la posibilidad de inversión a través incluso de plataformas electrónicas a la pequeña y mediana empresa. Y ahora pregunto yo, ese llamémosle, yo lo voy a llamar BMA crecimiento, ¿por qué no incorpora más al mundo iberoamericano, latinoamericano, etcétera, que hoy tenemos la posibilidad de mercados digitales y donde realmente está la expansión y los startups son en las medianas empresas que están creciendo? Por decirle algo, y usted hablaba de Warren Buffett, Google, que probablemente Warren Buffett no conocería de qué iba, hoy tiene mayor capitalización bursátil y seguro que Warren Buffett no conocía ni comprendía el mecanismo de Google. Capitalización bursátil de Google superior a toda la bolsa alemana. Eso es lo que consiguen las startups, que pueden haber seguro muchos en América Latina. Esta es mi queja y mi propuesta sencilla. Hagamos que a través de la democratización que suponen los nuevos medios de digitalización bursátil y las plataformas, entre las cuales, como usted sabe muy bien, está la CIBE, que es una plataforma electrónica que funciona con las contrataciones, etcétera, de tarifas, ¿por qué no incorporamos un mercado potencial enorme para ayudar a las, sobre todo, lo terrible es que las medianas no pueden transformarse en grandes, ni las pequeñas en medianas, porque falta siempre financiación, y eso sería incorporar a esos nuevos accionistas. Y esta es mi pregunta, y perdóneme, estamos en un mundo que va a una rapidez importante, y perdóneme la impertinencia, pero don José Antonio, yo no lo entiendo, y seguro que usted con su formación me puede explicar, o nos puede explicar a nuestro oyente esa carencia, o como dicen allá, esa falencia. ¿Nos lo puede explicar, don José Antonio? Me parece muy interesante lo que plantea. Yo, sin defender una u otra posición, sí aduciría dos razones de por qué. Una es un poquito a modo de ejemplo y la otra es un poquito más global. De por qué
empresas latinoamericanas no forman parte del BME Growth. Lo primero que me gustaría decir es que hay personas mucho más autorizadas en la casa en BME que yo para decir esto. Pero dicho esto, con el gorro estrictamente de formador, diría dos comentarios. Uno, yo he presentado a la TIBEX como el mercado de valores latinoamericanos que cotizan en euros. Tiene unos requisitos. De hecho, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pone un especial cuidado en este mercado, no porque sea latinoamericano, porque en IAF ocurre lo mismo. En BME Growth, precisamente, también ocurre lo mismo. Perdónenme el anglicismo, pero se llama así. Bueno, tenemos heredado muchos anglicismos, es verdad, pero es el mundo en el que vivimos, para bien o para mal. Entonces, un motivo sería la normativa. CNMV considera a la TIBEX un sistema multilateral de negociación. Pongo un ejemplo. Cuando Telefónica anuncia una ampliación de capital, lleva anunciándola décadas, años no, décadas. Y está muy claro el camino del río, ese cauce está manido y andado muchas veces. Cuando una empresa de fuera de España, no digo necesariamente latinoamericana, pero de fuera de España, anuncia una ampliación de capital, pues bueno, aunque hablemos el mismo idioma, dado que hablamos del castellano antes, idioma que me encanta, por cierto, y practico todo lo que posible, aunque es verdad que de vez en cuando se nos escapa algo de anglicismo, hay una barrera cultural. Y yo lo he vivido en primera persona, porque yo hace años trabajé en este mercado y lo que un evento corporativo es para un país brasileño, recuerdo en un año, yo lo tenía que traducir para la normativa aquí española y no siempre es fácil la conversión. Y no hablo estrictamente del idioma, hablo del concepto de la operación corporativa que en aquel momento me traía entre manos y que gracias a que hice una llamada se evitó un error, ¿no? Esto no ocurre con Telefónica, porque está muy manido el caso. A modo de ejemplo, pone una lupa especial esa Comisión Nacional del Mercado de Valores para esos valores de la TIBEX. No porque sean latinoamericanos, insisto, porque son valores extranjeros y por el choque cultural que podría haber ahí, incluso hablando el mismo idioma exactamente. Ese sería un motivo con carácter general. Si ya costó montar el mercado de la TIBEX hace años, y no digo que no sea una buena idea, la de que haya valores pequeños y medianos también cotizados en euros, aquí con las mismas reglas que Telefónica y Iberdrola Santander tiene. El otro motivo, y a modo de ejemplo, es mucho más rudimentario, más de andar por casa. Por ejemplo, uno de los requisitos que tiene estos valores latinoamericanos es que tiene que haber una presencia de especialistas. Un intermediario que da cotizaciones de compra y venta en tiempo real y que debe mantener la liquidez del valor. Claro, si en vez de TV Azteca Obra de Spar o Telmex hace años le proponemos una empresa mediana o pequeña, es posible que no ya por la voluntad de la bolsa, no ya por la voluntad del emisor, sino que ningún intermediario quiera acceder a un mercado, a dar liquidez a un valor que a lo mejor no tiene demasiado éxito. Dicho sea de paso, ya nos gustaría que la TIBEX tuviera una liquidez mucho mayor que la que tiene, porque el mérito lo tiene. Y la facilidad de acceso y demás, lo que me gustaría que tuviera mucho más liquidez. Si a eso añadimos, son empresas medianas, resulta que la parte de la bolsa ha hecho sus deberes, ya que estábamos hablando de educación financiera, ha hecho sus deberes en la parte de la bolsa, el supervisor también, el emisor también tiene interés en salir a bolsa en la TIBEX, que es cruzar, digamos, el Atlántico y venirse ya no a España, sino en general a Europa y cotizar en euros, pero resulta que el intermediario especialista, que es quien debe mantener la liquidez del valor de acuerdo a la normativa, pues no hay interés, porque ya nos ha costado que haya especialistas para valores más grandes. Serían las dos razones que yo podría dar desde mi lado. Pues muchas gracias, don José Antonio, y me parece que, bueno, desde su óptica de praxis y de pragmática y de conocimiento, pues seguro que mi ilusión a veces de favorecer al pequeño y mediano empresario, que sin duda es, como usted señala, con muy buen criterio, el 95% de las empresas existentes, tanto aquí como en el otro lado de la orillita de nuestros hermanos América Latina, pues ese 95% creo que muchos de ellos necesitaría, ilusamente los sospecho, que los intermediarios que canalizan las órdenes de compra y venta de los valores cotizados en los mercados, y que los mercados son muy sabios, deberían de democratizar, por un lado, la posibilidad de que
la gente normal tuviera más facilidades para invertir en bolsa, y creo que el mundo digital lo permite. De hecho, creo recordar que, y repito a nuestros oyentes, que en este día de la educación financiera, pues era financiación digital, por el enorme potencial que tienen las tecnologías de la información, y fundamentalmente, como usted dice, estas órdenes de compraventa son información y deseos de nuestros pues oyentes, que también invertirán muchos de ellos en bolsa, más o menos cantidad. Creo que eso es lo que tenemos que favorecer, que nuestros oyentes puedan, además de tener primeramente depósitos en grandes empresas, que las tengan en aquellas que pueden tener gran capacidad de crecimiento, como ocurrió con Microsoft o con Apple, etcétera, que no entiendo cómo el mundo de los sajones es tan ágil eso y nosotros tan torpes y lentos. Y aprende y no vaya a avanzar, es el resto del lema. Aprende, estamos aprendiendo mucho con usted. Espero contar con otras ocasiones para que nos adentren en ese maravilloso mundo bursátil. Innova, pues tenemos que innovar. Ya va siendo hora de que no estén solo, como usted señaló con muy buen criterio, los grandes en bolsa, que también tengan posibilidades de crecer como han crecido, y estamos viendo empresas que algunas se crearon en garajes y que ahora son superiores a cualquier multinacional conocida de hace 20 años. Resumo, querido don José Antonio, creo que usted nos está dando una magnífica lección de humildad, de pragmatismo y acercamiento. Y me atrevo, por lo tanto, a preguntarle, ¿cómo promover, y desde su ámbito enorme, más la educación financiera y la salud financiera? Repito, que van ligadas porque se aprende para algo práctico, y ese práctico es que nuestras familias, nuestros hijos y en general nuestro entorno sea más saludable. Y se me ocurre una picardía, ya que ustedes promueven y deben de promover la educación financiera. ¿No cree usted que lo primero que debíamos educar son a nuestros parlamentarios y políticos, que en un déficit acumulable que produce una deuda estatal que ya, vaya por Dios, y me estoy metiendo en harina de otro costal, pero que también debe haber educación financiera para que los votantes sepan que el déficit anual, o sea, la diferencia entre el dinero que se ingresa y se gasta, cuando eso no es así, se produce déficit, o sea, hay más gastos que ingresos, muchos de ellos debidos a políticas populistas. Cuando eso se produce, o sea, que hay déficit, repito, porque hay menos ingresos que gastos y no saben ni prever lo que va a ocurrir un año, señores, si quieren gobernanza. Bueno, pues cuando eso se acumula se llama deuda pública. Y usted podría decirnos, ¿no cree usted que los primeros que necesitaban y promoción de la educación financiera y de la salud financiera son estos señores, empezando por Estados Unidos, que tienen una deuda pública, por lo tanto, una diferencia entre ingresos y gastos acumulable anualmente exorbitada, y que ya va siendo hora de que no hagan populismo con lo que van a tener que pagar nuestros hijos? Pregunto, ¿no cree usted que hay que meter un poco en vereda a estos señores que, como ocurrió con perdón en nuestra hermana Argentina, que llevaron al país a la casi bancarrota? Pregunto, ¿no cree usted que esa educación financiera, que me merece todo el respeto y que ustedes son baluarte de ella, estoy hablando de ustedes como baluarte de la educación y de la salud financiera, ¿no cree que va siendo hora que nos destapemos un poco y digamos y cantemos las verdades? Pregunto, José Antonio, porque sé que usted es un gran formador, y en esa formación creo que debe poner en nuestro podcast los puntos sobre las is. Dígame, José Antonio. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la labor de educación financiera es una labor de, podría decir, sedimentación en toda la sociedad, toda. Y por supuesto es una carrera de fondo, es a largo plazo, ¿no? Es lo primero que me gustaría decir. Esto no es algo de... Estamos en la época en la que buscamos el atajo, ¿no? Me salía la palabra en inglés, pero por respeto a don Javier le voy a decir la palabra en español. El atajo, ¿no? Para comer rápido y directo y tal. ¿No? Bueno, pues esto es una carrera de fondo. Entonces, esto es una labor de sedimentación en toda la sociedad. Cualquier oficio, cualquiera. Desde el más humilde al más vistoso en televisión. ¿Cómo hacerlo? Si me tuviera que fijar en un colectivo, y al fijarme en un colectivo no estoy excluyendo al resto, acabo de decir toda la sociedad. Si buscan un titular para mi podcast sería toda la sociedad, pero por mojarme un poco, un colectivo sería el colectivo de los jóvenes. Los jóvenes, ¿por qué? Porque son las generaciones venideras
No sé si hay mucho que hacer en las generaciones actuales. Bueno, no lo sé, supongo que sí también, claro, lo acabo de decir, en toda la sociedad. Pero, ¿por qué en concreto? Por un lado, porque son las futuras generaciones, por otro lado, porque muchos de ellos están en su época de estudios. Entonces, ¿cuándo mejor manejar ingresos, manejar gastos, manejar un presupuesto de una empresa, de una nación, de una familia, que cuando eres joven? Joven puede ser de 14 a 25 años, podría decir. Y no me tomen, por favor, los números al pie de la letra. Es solo un ejemplo, una banda de orientativa. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues vuelvo aquí a mis alumnos, que hoy no los tengo aquí delante en el aula, pero mucha gente viene aquí al Instituto BME, tirémonos piedras contra nuestro propio tejado y siendo gracias por sus palabras en relación a la humildad, el pragmatismo y el acercamiento. Esa humildad, ese pragmatismo y ese acercamiento, yo me encuentro con alumnos que quieren aprender pero no quieren esforzarse. O sea, yo quiero saber a un nivel bajo, medio o alto, me da igual. Pero si en el nivel bajo tengo que dedicar 3 horas a la semana, pues no dedico una o ninguna. En el nivel medio 20, me estoy inventando las cifras. Quiero decir, yo quiero aprender, pero como estamos en esta sociedad del atajo, el premio, que me caiga la manzana del árbol, pero yo no tengo ni árbol ni lo planto. Entonces, eso no funciona así. Ni con las criptomonedas, ni con la tecnología, ni... Perdónenme, yo soy de la vieja usanza, ¿no? Vieja pero no anticuada. Esto ha funcionado así siempre. Y creo que funcionará en el futuro. Y voy al grano. ¿Cómo? Bueno, la gente hace esfuerzos, verdaderos esfuerzos, por sacarse un carnet de conducir. Mucha gente con 18, 17, dependiendo de los países, se saca un carnet de conducir. Estudia unos contenidos sobre las normas de tráfico, teóricos, hace un tipo de test, lo resuelve, se saca el carnet, pero también unos conocimientos prácticos conduciendo con el vehículo por las calles. Y hace el esfuerzo. Hay gente que le cuesta verdaderos horrores pasar ese examen. Y lo pasa. ¿Por qué? Porque quiere conducir. Pero esto no sucede con la educación financiera. ¿Por qué no? ¿Por qué no implantamos unos conocimientos mínimos? Y vuelvo al inicio del podcast de hoy. Yo no estoy hablando de que todo el mundo, como Instituto BME, me dedico a la formación, pues que todo el mundo haga un doctorado o haga un máster de 400... Que no. La diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito, que si ingresas 100, no puedes hipotecarte en un piso por 120. O que cuando tiras de una tarjeta de crédito, sabes que tienes que pagar intereses. Y si gastas 100, vas a tener que devolver 125. No es lo mismo que una tarjeta de débito donde sacas 100 de tu cuenta de ahorro y estás, digamos, rascándote el bolsillo y sacando esos 100 euros de tu bolsillo. No debes intereses a nada. Unos conocimientos básicos. La gente hace verdaderos esfuerzos por sacarse su carnet de conducir. Muchos de ellos. Entonces es muy fácil. Y no estoy hablando del conductor de autobús, que ese ya sí es un experto, o creo el otro día un taxista me decía que el carnet de conducir más alto que hay, digamos, es el de mercancías peligrosas. No, yo no quiero sacarme ese carnet de conducir de mercancías peligrosas. Yo quiero el de motocicleta o el de vehículo B1 de un turismo normal, ¿no? Y ese carnet financiero, digamos, deberíamos tenerlo todos para andar por la vida, desde el punto de vista económico, porque seas médico, albañil, fontanero o taxista, vas a tener unos ingresos y unos gastos. Perdón, solamente quería puntualizar eso. Pues muchísimas gracias. Tenemos con nosotros desde Colombia a una persona siempre inquieta, siempre con una valoración sensata de la situación desde una óptica equilibrada, que es nuestro ínclito Carlos Castañeda en Bogotá, que seguro que un hombre que tiene una ideología solidaria puede comprender lo que el mundo de las finanzas y de la salud financiera supone. Don Carlos, ¿quiere usted comentar algo sobre ese mundo de las finanzas desde Colombia, desde Bogotá, la Colombia llamada pues la belleza? El país Colombia, de la belleza. Sí, pero es la bella ya. No solo es el país, es la bella ya. Un gran saludo para don José Antonio Pérez, escuchándolo con atenta. Un abrazo desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, y escuchándolo
maestro genial. Pues quería, o quiero más que todo comentarle o hacerle una pregunta de pronto, y recíbamela como este estudiante de párvulo, pero sé que hay muchos oyentes en Latinoamérica que de pronto quieren hacer estas preguntas básicas y serían de una gran herramienta para nosotros. Por ejemplo, ¿qué factores deben considerar al evaluar si un crédito hipotecario es la mejor opción para uno? Eso sería una pregunta. Y otra sería, ¿cuáles son las mejores estrategias para manejar la inflación en la planificación financiera a título personal, querido doctor José Antonio? Muy bien, pues muchas gracias, don Carlos Castañeda. Vamos a ver, ¿qué factores habría que tener en cuenta en un crédito hipotecario si es la mejor opción para uno? Bueno, si hablamos de un préstamo hipotecario, claro, el aval es la vivienda. Entonces, es verdad que al margen de diferentes márgenes que tengan diferentes entidades, es el producto diseñado por excelencia para ese fin, para adquirir una vivienda. Bueno, pues los factores son el tipo de interés que me están cobrando, el plazo y las comisiones de apertura o de cancelación anticipada, ¿no? Por ejemplo, porque yo firmo un crédito a 20 años, pero dentro de 18 tengo liquidez suficiente para cancelar el préstamo, pues claro, no quiero que me cobren, si me quedan por pagar 40.000 euros, pues no quiero que me cobren una comisión muy grande. Básicamente serían esos tres factores: tipo de interés, plazo del endeudamiento y comisiones. Y adecuar eso, que eso está enlazado con la segunda pregunta, a mi perfil. Pongo un ejemplo muy de andar por casa y muy un poco burdo. Yo no me voy a endeudar a 30 años si tengo 60. Hombre, pues es mucho riesgo, ¿no? Porque probablemente en mi vida laboral le queden 2, 3 años, 4, 5, 7. Entonces, adecuar esos tres elementos, tipo de interés, comisiones y plazo del préstamo hipotecario, con mi perfil, si tengo 30 años o si tengo 60, ¿no? Es totalmente distinto. Por no hablar del bien hipotecado, claro, de lo que me financian. Por lo menos aquí en España la regulación suelen financiar las entidades entre el 80% del valor de tasación de la. Yendo más a la segunda pregunta, en cuanto a las mejores estrategias para manejar la inflación, claro, aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay gente especialmente más joven que invierten en Bitcoin, en criptomonedas o tal, que podría tener mucho rendimiento, pero también mucho riesgo, y antes me preguntaba don Javier sobre el tema, o el mercado monetario o rendimientos, bonos del tesoro, letras del tesoro, que tienen un rendimiento mucho más modesto, que pueda rondar el 3% y estar confortable con la inflación actual. Hablo de aquí el caso europeo. No es una rentabilidad ni muchísimo menos muy alta, pero es segura. ¿La recomiendo? Que yo no puedo recomendar. Ya lo dije antes, que depende del perfil de riesgo, por un lado por mi código de conducta que tengo aquí en SIX, por otro lado porque el inversor Pepito pensará que prefiere un 3% seguro a un hipotético 9% donde puede perder todo, ¿no? Entonces, ahora bien, si la pregunta es, y la modifico la que usted me ha hecho, don Carlos, ¿qué mejor estrategia para manejar la inflación a título personal, no corriendo riesgos? Esa está mejor. Ningún riesgo. Entonces, si no se corre prácticamente ningún riesgo, acudiría a los Treasury bills americanos o las letras del tesoro aquí en España. Es el Estado el que está emitiendo ese producto. La rentabilidad, les avanzo ya, va a ser muy baja, pero es segura. Como decimos en castellano, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Para un inversor que no les gusta el riesgo. Pues muchísimas gracias, don José Antonio. Y no sé, pero creo que desde la lindísima México, desde la metrópolis maravillosa y plural que es la Ciudad de México, que a veces está en Veracruz, pero que sin duda está hermanado con nosotros
don Roberto Ceballos, seguro que nos da ánimos, como siempre, de su optimismo y de su sonrisa. Podemos concluir cerca ya este programa con alguna lección de sabiduría de don Roberto. Muy buenos días a todos, con el gusto de saludarlos, un placer, un verdadero placer, desde aquí, desde México, desde Veracruz, escuchar al doctor José Antonio Pérez con esta cátedra. Debo manifestar que coincido con usted, mi hermano Javier. Todos nuestros funcionarios en el mundo deberían de tomar un curso, porque sí están acabando con nuestro planeta. El dinero que mueven es el de todos los que pagamos impuestos. Pero bueno, en primer lugar, agradecer a al doctor Pérez la invitación, y ya levanté la mano. Sí, quiero pasar al Palacio del siglo XIX a ver ese momento maravilloso. Sí, maravilloso. A ver si nos mandas unas fotos o algo y nos compartes. Y bueno, después de que todos ustedes han compartido sus conocimientos y esta cátedra, no me resta decir que cada vez aprendemos más, y un privilegio haber estado con ustedes. Quedo pendiente como siempre. Muchas gracias. Pues gracias, siempre tan amable, y por supuesto que ese palacio maravilloso debe ser revisitado porque está dando una gran aplicación. Y a don José Antonio, también, además de cómo ustedes están actuando para promover, y decía, estos cursos educativos a través de la Braindex Academy, vuelvo a lo mismo, creo que debemos de empezar a pensar en las finanzas también en portugués y en español, en brasileño y en argentino. Las finanzas deben de tener nuestro acento en nuestro idioma. Debemos acercar nuestra cultura a la tecnología, debemos acercar nuestra cultura a las finanzas, debemos acercar nuestra cultura a los mercados, porque me atrevo a sugerir, don José Antonio, que hay una nueva ola de tecnología y de finanzas que, como usted es profesor, debe de alentar en esta maravillosa cultura, que es sin duda una de las mayores prestaciones a este ámbito iberoamericano, que reúna 20 y tantos países, y por dependiendo de y si incorporamos incluso a Timor Oriental. Y creo que debemos de servirnos del aprendizaje de nuestros hermanos anglosajones, nuestros hermanos en cultura occidental, para, con sus mejores prácticas, seguir prosperando. Quería, don José Antonio, despedir el programa con lo que usted considere pertinente, sobre todo valorando la necesidad que tiene nuestro hermanamiento con América Latina desde esta Europa para favorecer el mundo de las finanzas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a nuestras familias y también a la llamada clase política, que creo que necesitamos más que nunca poner en orden la salud financiera. ¿Puede usted decir lo que vea pertinente, que este programa se está acabando? Don José Antonio Pérez, un lujo tenerlo aquí en el podcast Enlace Iberoamericano. Diga usted lo que considere pertinente para... De nuevo las preguntas, la participación, el interés que pueda suscitar entre los oyentes, acercarme con este micrófono a Latinoamérica, tierra a la que tanto amamos desde aquí, desde Bolsas y Mercados Españoles, y por cerrar podcast, quizá incidir primero en la necesidad de esa educación financiera básica, insisto, no necesariamente avezada o sofisticada, en la necesidad para el buen hacer de cualquier ciudadano, y para lo que se requiere un mínimo de esfuerzo, un mínimo, no digo un gran esfuerzo, porque no estamos hablando de programas de formación muy grandes, estamos hablando de algo pequeño, tiempo y en esfuerzo también. Se requiere esfuerzo y se requiere humildad para para ver lo pequeñito que es uno. No es como si uno viajara fuera del planeta, ¿no? Seguramente lo primero que nos viene a la cabeza es, vaya, qué barbaridad, qué pequeño es el ser humano. Esa humildad, pero que al mismo tiempo, yo hace años tenía un problema con mi hijo
y el médico me decía, pues infórmate sobre esa enfermedad y tal, desenmascara al enemigo, dijo utilizando estas palabras. Pues es una forma de desenmascarar al enemigo, no es el enemigo, las finanzas no son el enemigo, son algo fácil y muchas veces aspectos muy sofisticados, y dado que hablo desde aquí, desde la sede de BME, pues hablo del índice IBEX 35, no son más que sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ahí no hay logaritmos neperianos, o sea, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y seguramente las personas que me están escuchando más rápidamente o más lentamente saben hacer estas cuentas. Entonces, es útil para la vida diaria. Hago apelación otra vez a ese carné de conducir de las finanzas. Si en lugar de conducir un coche chulo, pues resulta que manejamos bien nuestros ingresos y gastos y no cometemos un excesivo endeudamiento, pues mejor que mejor. Y eso sí, se requiere un mínimo de esfuerzo y un mínimo de humildad. Un abrazo para toda Latinoamérica y para todos los oyentes. Muchísimas gracias, un honor. Pues muchas gracias, don José Antonio. Seguiremos atentos a toda la evolución de su entorno. Creo que el mundo bursátil puede contribuir muy importante a la desarrollo y al progreso e integración de Latinoamérica. Necesita un enorme impulso de inversión y de cooperación, inversión en infraestructuras, en empresas y con esa gran proyección que tiene América Latina. Gente como usted es tremendamente útil a este programa. Decir por mi parte que hay una obra de Calderón de la Barca, un auto sacramental maravilloso que se titula El Gran Mercado del Mundo, que es una obra teatral de Pedro Calderón de la Barca, en una época extraordinaria, desde 1640, en torno a esa fecha. Y nuestro Calderón nos hablaba en el gran mercado del mundo, de esa lucha que hay entre el bien y el mal. Yo creo que los mercados, alguien dijo que eran un poco, y perdónenme la metáfora poética, como los Reyes Magos, quiero decir, como esas personas que saben cuándo te has portado bien, o esos seres que saben cuándo te has portado bien y cuándo te has portado bien te recompensan. Esos mercados que saben cuándo te portas también mal, saben que hay una ley que creo que los mercados financieros comprenden como los Reyes Magos o aquellos a los que representen, que es que si das, recibes, si ayudas, te ayudan, si eres eficientes, te premian. Y lo está demostrando incluso la física cuántica. No sé si será Dios, si será energía, si será Buda, lo que ustedes creen. Esa conciencia hace que funcione y que lo que funciona es aquello que lo que das, recibes. Los grandes paradigmas, incluido del gran mercado del mundo, de nuestro grandísimo Calderón de la Barca, es que hay que portarse bien con los demás para que los mercados te premien. Porque en definitiva la democracia es el mercado político, donde se intercambian votos frente a promesas o no y gestión pública, de intervención pública. Ese intercambio tiene su paradigma en el mercado económico, donde se intercambian monedas, dinero, por servicios bien prestados. Creo que debemos empezar a comprender la inversión bursátil como una manera de premiar a aquellos que lo hacen bien. Elegimos a aquellos que son eficientes, aquellos que prestan buenos trabajos a sus clientes, en general a la sociedad. Ese mercado económico debe tener tanto o más respeto que el mercado político, porque es incluso a veces mucho más ético, porque es más cercano, porque cuando vamos a comprar pan, premiamos a aquel que nos da un buen servicio con dinero. El dinero es el gran incentivo, nadie puede ser castigado con dinero. Y esa inversión que representa el mundo bursátil debe de ser el premio a nuestras mejores empresas y emprendedores. Espero que el mundo bursátil comprenda que las pequeñas, medianas y las grandes empresas que lo hacen bien sean premiadas por esa cultura financiera que tanto necesitamos. Muchas gracias, señores. Creo que la educación financiera puede ser base de nuestra prosperidad. Otro pata muy importante para que nuestra América Latina despegue. Un fuerte abrazo. Desde prensamercosur.org. Hasta luego. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con
con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su enlace iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.